Buenas tardes a todos mis hermanos que, como digo, siempre no he podido saludar. El día de hoy tenemos también la palabra del Señor. Sin embargo, no continuaremos con el Evangelio de Juan por el día de hoy, ni tampoco con Timoteo. Así que vamos a tener un sermón libre. La verdad que todavía estamos en esos días especiales de marzo, donde comienza un nuevo año oficial para nuestro país, ¿no? Vuelven los niños al colegio, los trabajadores ya de sus vacaciones, a retomar oficialmente sus labores. Y de pronto nos envolvemos ya en la rutina anual. Nos ajustamos a las planificaciones del trabajo, a las planificaciones de la familia y también a las planificaciones de la iglesia, ¿o no? De manera que el día de hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje relacionado con un nuevo año, una motivación para vivir de una manera especial. Un año para Dios. Un año para Dios. Por eso quiero que me acompañe con sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Lo tiene? Muy bien. Así dice la palabra del Señor. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, gracias, buen Dios, por tu palabra que ha sido leída. Gracias por darnos el privilegio de compartir con nuestros hermanos, tus santos, y que nos permites el privilegio de entonar cantos a tu nombre, de escuchar tu voz, de orar, Señor. Realmente es una tremenda bendición ser parte de tu familia. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tu palabra que ha sido leída. Ayúdanos, Señor, a que sea explicada y también aplicada. Espíritu de Dios, ahora esta parte del culto le corresponde a usted, Señor. Que aplique esta palabra a nuestros corazones, que unifique nuestros pensamientos, que ponga un temor reverente cuando tú hablas, Señor, con tu pueblo. Ayúdanos, abre nuestro corazón para absorber toda tu palabra y aplícala, Señor, a nuestras vidas. Ayuda a los pequeñitos, Señor, a que estén quietos en sus corazones y en sus mentes. Que tu gracia, Señor, esté sobre ellos también. Guárdanos en todo este tiempo. Ayuda al predicador en su debilidad. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que han estado orando también por mi vida. Saben que soy débil, Señor, y que necesito de las oraciones, necesito de tu gracia y de tu espíritu para poder presentar hoy día, Señor, tu palabra. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. En el nombre santo de Jesús, bendícenos un domingo más con tu palabra, con tu espíritu. Amén. La cita, Éxodo 21, 5 y 6. Éxodo 21,
5 y 6 fue donde leímos el pasaje. ¿Algunos de ustedes no lo alcanzaron a encontrar? ¿Encontraron? Ah, y se cortó el audio. Ah, ya, muy bien. Lo vamos a leer de nuevo. Y vamos a ir a Éxodo 21, 5 y 6. Y le voy a dar lectura. Estén atentos entonces, al menos acá. Vamos a darnos cuenta cuál va a ser el centro del sermón, donde vamos a ir meditando con la ayuda del Señor. Dice así, Éxodo 21, 5, 6. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta y al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Allí está nuestro texto el día de hoy. Y mis hermanos, hoy quiero dirigirme principalmente a los varones de la iglesia. Así que estén muy atentos los varones. Sabemos que todos en el cuerpo de Cristo tenemos un papel que es fundamental. Pero hoy nos enfocaremos en un grupo específico que hace parte del cuerpo de Cristo, que son los varones casados. Qué gran responsabilidad, ¿no? Pero qué enorme privilegio tienen ustedes en el reino de Dios. El Señor, mis hermanos, en su infinita misericordia, ha establecido roles que no solo van a tener un impacto aquí en la iglesia local, sino que también en el avance de su reino en general. Y al comenzar entonces este año ya de manera oficial, podemos reflexionar entonces sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir, a que la gloria de Dios se manifieste aún más en sus vidas este año, en la vida de la iglesia y en quienes los rodean. Así que, mis hermanos, vamos a continuar viendo este pasaje, quizás un poco extraño para algunos, pero un pasaje muy bello que nos va a enseñar algunas de las cosas maravillosas también de Dios en su plan. Así que los varones casados son pieza clave en esta misión. Específicamente ustedes, ¿quiénes? Los jefes de hogar, los hombres de autoridad. Ellos tienen un llamado especial dentro del pueblo de Dios. Este mensaje es para ustedes. Pero también yo quiero que todos los presentes sean edificados y saquen provecho, porque las verdades que veremos el día de hoy también son verdades aplicables a cada una de nuestras vidas. O sea, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que está aquí presente. Bien. Nosotros nos adentraremos entonces en un pasaje del Antiguo Testamento, el cual es sumamente relevante, no solo para el contexto de la época, sino también lo es para nosotros el día de hoy. Como saben, ya en el capítulo 21 de Éxodo han pasado varias cosas ya, ¿o no? Estamos en el capítulo 21 de Éxodo y, como saben, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Y están al pie del monte Sinaí. Acaban de experimentar ellos una manifestación impresionante de la presencia de Dios. El monte temblando. Estaba el fuego, el sonido de la trompeta, la voz de Dios hablándole desde las alturas. Todo esto era un preludio de algo más grande. ¿Qué era eso más grande? La entrega de la ley. Es importante que nosotros recordemos que el gobierno de Dios para su pueblo en el antiguo pacto se basaba en 3 tipos de leyes. ¿Se acuerdan? La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Tenemos aquellos 3 ámbitos de la ley que Dios da a su pueblo. Ya les había dado a esta altura la ley moral. Y ahora continúan entonces con las leyes civiles. ¿Qué van a hacer estas leyes? ¿Qué van a hacer? Van a regular la vida en sociedad. Así que
Dios le da los 10 mandamientos, la ley moral, el corazón de su voluntad, vamos a decir. Es la base moral para vivir como ese pueblo escogido de Dios. Y ahora continúa entonces el Señor, luego de dejarles esa base moral, va a continuar con las leyes civiles. ¿Y qué va a hacer? Bueno, Él les va a entregar detalles de cómo deben vivir ellos en sociedad, cómo deben tratarse unos a otros y cómo van a estar organizados ellos como nación. Ahora, en ese contexto, es bien interesante. ¿Qué cosa? Que uno de los temas que aborde, o de los primeros temas que aborde el Señor aquí, sea la esclavitud. Hemos estado hablando bastante seguido sobre la esclavitud. ¿Se acuerdan? Hasta en Timoteo. Timoteo, la semana pasada nos hablaba el Señor sobre la esclavitud. ¿Se acuerdan? Usted era esclavo del... ¿Se acuerdan de qué éramos esclavos? Del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y todos pecan, no hay ni un justo, dice la palabra del Señor. De manera que todos son esclavos del pecado. Pero la verdadera libertad era ser esclavos de Cristo. Esa era la verdadera libertad, así que el Señor nos está hablando sobre la esclavitud bastante seguido. Así que me pareció bien interesante poder hablar también este día sobre la esclavitud. Así que, bien, vamos a continuar viendo sobre este tema. ¿Por qué resulta ser tan interesante, no? Un tema tan controversial, un tema tan complicado de hecho conversar. Bueno, es que el pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud, pues. Acababa de salir de la esclavitud, fueron oprimidos, fueron humillados durante siglos y ahora que son libres, Dios les da instrucciones de cómo deben tratar ellos a los demás, especialmente a aquellos que estarían bajo su poder, los esclavos. Es importante entender que en este pasaje Dios no aprueba la esclavitud como una institución, sino que trata la realidad de la misma, regulando cómo deben comportarse los amos con sus esclavos. El propósito entonces de estas leyes era formar un pueblo que, aunque habiendo sido esclavos, tratara con dignidad y amor a los demás, especialmente a aquellos que estarían bajo su autoridad. Así que mientras que la esclavitud no es la voluntad de Dios, en su amor y misericordia, Él les da pautas para manejar este tema con justicia, para que no se perpetúe el maltrato dentro del pueblo de Dios, sino que se transforme la vida de los involucrados. En este contexto, el pasaje que leemos entonces nos revela algo profundo sobre el corazón de Dios y sobre la naturaleza del amor. Dios quiere que su pueblo viva conforme su naturaleza. Él es amor. Dios es amor. Y esa es la base de todo lo que Él establece. La ley que se presenta no solo entonces es una lista de reglas, sino una invitación a vivir en amor en todas las dimensiones de tu vida. En los primeros versículos de este pasaje vemos cómo el amor de Dios cuida a los esclavos. En Éxodo 21, nuestro pasaje, nuestro capítulo, se pueden quedar allí porque nos va a servir. Vamos a estar citando por ahí algunos versículos. De hecho, Éxodo 21, 2 al 4, leemos que si un hombre hebreo se vende como esclavo, su amo tiene la obligación de tratarlo bien. Y al final de 6 años, deberá liberarlo, incluso
si ese esclavo llega casado, su esposa, bueno, ella también debe ser liberada con él. Así que Dios protege a los esclavos. Dios les da dignidad y les asegura que aunque la esclavitud es el resultado del pecado, no deben ser tratados como mercancías. El amor de Dios, entonces, cuida a los más vulnerables. Pero presten atención, el amor de Dios no solo cuida a los esclavos, también produce esclavos. Repito, el amor de Dios no solo cuida a los esclavos, sino que va a producir esclavos. En los primeros 3 versículos vemos cómo el amor de Dios cuida a los esclavos. En los versículos 1 y 2 se dice que si un israelita compra un esclavo hebreo, éste servirá por 6 años y en el 7º año será libre. El amo debe tratarlo con amor. En el versículo 3 dice, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Dios protege entonces no solo al esclavo, sino también, en este sentido, a su familia. Sin embargo, el pecado de la esclavitud sigue siendo, un mal real. Por mucho que el amor de Dios suavice sus efectos, no podemos escapar completamente de su dolor. El pecado es doloroso. Esto es evidente en el versículo 4, donde dice, si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Está fuerte esa parte, ¿no? Es chocante. Aunque el esclavo obtiene libertad, entonces no puede llevarse a su esposa y a sus hijos. No puede llevarse. Esta es la dura realidad del pecado. Esta es la dura realidad de la esclavitud. A pesar de las alternativas posibles, el pecado sigue siendo pecado y trae consecuencias. En los versículos 5 y 6, o sea que es nuestro texto, el día de hoy, vemos cómo el amor de Dios produce esclavos. Este pasaje anticipa que en un futuro cercano, este pueblo que había sido esclavo, Israel, tendrían hombres, amos, jefes de hogar y varones con autoridad, que están llenos del amor de Dios, que harían que sus esclavos quisieran ser liberados. ¿Para qué? Para convertirse de manera voluntaria en esclavos de ellos. Recordemos, ellos están saliendo recién de la esclavitud. El Señor ya estaba anticipando cómo debían ser estos hombres cuando llegara este tiempo. Este amor que estos hombres debían demostrar sería tan grande que los esclavos, entonces, al ser liberados, desearían permanecer bajo ese cuidado, bajo esa autoridad de aquellos amos que son amantes, porque el amor de esos varones lo que está haciendo es reflejar el amor de Dios. Aunque la ley entonces está siendo dada en el desierto y el pueblo de Dios aún no ha llegado siquiera a la tierra prometida, ya se anticipa que habrá hombres en ese pueblo, jefes de hogar, varones con autoridad, llenos del amor de Dios, capaces, hombres capaces de amar a un esclavo de tal manera que el esclavo desee ese amor, que desee seguir bajo la autoridad y el cuidado de aquel amo. Por eso el título de este mensaje podría ser perfectamente el amor que esclaviza. El amor que esclaviza. Un amor que no solo cuida, sino que transforma y atrae.
Un amor que hace que los hombres se conviertan en esclavos del amor de Dios. Y que esa transformación ahora se vea reflejada en su relación con los demás. Especialmente, mis hermanos, en un trato hacia los que están bajo su autoridad. Si bien este mensaje, como les decía al principio, es para los varones y especialmente a los casados, también aplica para nosotros. Porque nosotros podemos aprender de esto. Todos podemos aprender del ejemplo del amor de Dios que transforma, que cuida y que atrae. En el mundo en que nosotros vivimos, donde no se conoce a Dios, también existe un tipo de amor esclavizante, ¿cierto? Pero es un amor egoísta, es un amor que es vacío, es el amor del hombre inconverso que está buscando llenar un vacío. Por ejemplo, idolatra un hombre a una mujer y la convierte en el centro de su felicidad. Pero cuando ella lo traiciona, él se siente tan destruido que es capaz de matarla y matarse a sí mismo. Son partes de las noticias que escuchamos en este tiempo. No se trata de ese tipo de amor entonces, ni es ese tipo de esclavitud de la que nosotros estamos hablando el día de hoy. Hoy estamos hablando del amor de Dios que da libertad y genera esclavitud voluntaria por la intensa felicidad que produce. Estamos hablando de ese amor, del amor de Dios que da libertad y que genera esclavitud voluntaria. Es placentero, parece, tener un dueño así, tener un amo así. Así que, mis hermanos, estamos hablando del amor de Dios derramado en los varones de su pueblo, principalmente en los jefes de familia, en aquellos que tienen autoridad, los líderes, los cuales son capaces de amar a sus semejantes, de tal manera que los llevan a querer estar siempre unidos a ellos, sirviéndole. Ese es el tema de nuestro pasaje, mis hermanos. El ejercicio de la autoridad con amor. Y en este pasaje podemos ver 3 sencillos puntos. En primer lugar, vemos el amor esclavizante manifestado. Versículo 5a. En segundo lugar, nosotros podemos ver el amor esclavizante deseado. Versículo 5b. Y en tercer lugar, podemos ver el amor esclavizante perpetuado. Versículo 6. Así que 3 cosas acerca del amor de Dios, al que aquí nosotros llamamos el amor esclavizante. El amor esclavizante manifestado, el amor esclavizante deseado y el amor esclavizante perpetuado. El versículo 5a de nuestro texto dice: pero si el siervo insiste y dice, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. Esta declaración, mis hermanos, del esclavo, unos días antes de la fecha de su libertad, es nada más y nada menos que el resultado de la manifestación del amor de su amo. El amor del amo se había manifestado durante 5 años y 11 meses aproximadamente. Piensen en un momento cómo fue el trato del amo con su esclavo todos esos años. Son varios años. Piensen, por ejemplo, cómo le trataba en la conversación cotidiana, cómo lo saludaba, cómo le daba ese trato normal durante todos estos años, todos los días. Piensen en cómo también trataba al darle lo necesario para su subsistencia. Este era un esclavo, no tenía un salario, pero su amo debía darle lo necesario para la subsistencia. Piensen cómo también lo trataba al asignarle sus labores. El amo escogía una labor adecuada para ese siervo, para ese esclavo, conforme la capacidad que él veía. Le daba entonces bondad, le daba entonces generosidad en la forma en la cual escogía el trabajo y la labor para aquel amo, o sea, para aquel esclavo.
Piensen, por ejemplo, en cómo el amo lo corregía cuando se equivocaba. Pues cuando dañaba algo y se equivocaba en la hacienda o lo echaba a perder, debía ser corregido este hombre. Pero piensen, además, en cómo el amo le perdonaba también sus errores. Es que son 6 años. De más que se habrá equivocado, ¿no? Son 6 años. Esta clase de hombres son capaces de perdonar de tal manera que al perdonar no se altera para nada la determinación que tienen de hacerle el bien al otro sin importar sus sentimientos. O sin afectar, digo, sus sentimientos. Y lo hacen sin hipocresía. Esta clase de hombres son hombres que pueden perdonar sin afectar su amor por el otro. Piensen cómo lo trataba al reconocerle también, sus buenos servicios. Al felicitarlo por su trabajo, lo estimulaba. Piensen cómo lo trataba cuando lo cuidaba, cuando estaba enfermo. En 6 años todos nos enfermamos. Y él seguía siendo esclavo. Y el amo lo cuidaba. Y piensen cómo este amo enseñaba a estos esclavos y a toda su casa todos los días la palabra de Dios y los llevaba a guardar siempre el día del Señor. Y eso no lo hizo una vez nomás, ni 2 veces. Este amo lo hizo durante 5 años y 11 meses aproximadamente. Eso es el amor esclavizante manifestado. Ahora un paréntesis. Si así trataba a su esclavo, ¿cómo habrá tratado a su mujer, o no? ¿Cómo habrá tratado a sus hijos? Piensen en eso. Y es que el amor de Dios obrando aquí entre humanos es la determinación invencible de hacerle bien al otro ser humano. No es un sentimiento variable, cambiante, es una determinación, es un pacto inquebrantable. Por el amor de Dios en mí, decía este amo, yo decido amar al otro ser humano y me esfuerzo en hacerle solamente bien y cada vez más bien todavía, mientras lo tenga a mi lado. Esa era la actitud de este hombre, jefe de familia, que tenía un esclavo o varios esclavos. Pero el amor de Dios no es solamente una determinación, un pacto o un juramento. El amor de Dios es conocimiento. El amor de Dios me permite conocer lo que es bueno para la persona amada y me obliga a darle solo lo que es bueno. El amor de Dios básicamente entonces son los hechos, son hechos, no son tanto las palabras, sino que son las acciones a favor de esa persona amada. Así que este amo manifiesta el amor esclavizante en su determinación, en su conocimiento, en sus acciones. Cuando veía a su esclavo en una condición difícil, se llenaba de misericordia, se llenaba de amor por él. ¿Por qué pasaba esto? Porque el amor de Dios lo había llenado a él, pues. Es que él mismo había sido esclavo en Egipto. Y el amor de Dios era que lo había liberado. Eso traía a ese hombre a su mente y a su corazón. El simple hecho de tener el amor de Dios en su corazón le otorgaba entonces al amo la capacidad de amar a su esclavo. Tenía que estar Dios primero en su corazón para que él pudiera amar a ese esclavo. No era un afecto superficial, por si acaso. No era algo superficial ni una mera obligación pesada, sino un amor que provenía de Dios mismo. Ese amor lo llevó a tomar una decisión inquebrantable, a hacer un pacto delante de Jehová para hacerle solo bien a su siervo durante el tiempo que debía estar con él. 5 años y 11 meses, día tras día, lo trató con bondad. Y cuando ese tiempo se cumplió, ¿qué pasó?
fue el esclavo. Fue el esclavo quien, al ver experimentado esa constante misericordia y amor de su amo, decide libremente quedarse con él para siempre. Este no es solo un concepto teórico, es una realidad que nosotros encontramos también en otros pasajes de las Escrituras. Un claro ejemplo de este amor se ve en el centurión romano que maravilló a Jesús, ¿se acuerdan? Pues tristemente, ya para el tiempo de Jesús, bueno, este tipo de vida y fe parece que no era muy común en el pueblo de Dios. Y Dios lo quiso mostrar a través de un hombre gentil, una vergüenza para el pueblo desobediente de Dios, que no vivía a la luz de esta verdad. En Lucas 7, versículo 1 y 2, nos dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, dice, lo quería mucho, estaba enfermo, estaba a punto de morir, nos dice Lucas. Este hombre de autoridad no veía a su siervo como una simple propiedad, sino que lo amaba, mis hermanos, con tal intensidad que hizo todo lo posible por su bienestar, incluso buscando a Jesús. Estamos hablando de un hombre gentil. Pero ¿qué impulsa a un hombre de su posición, un centurión romano, a humillarse y rogar por un esclavo? No era un amor natural. Lo impulsa el amor de Dios obrando en su corazón. El verdadero amor esclavizante no se basa tampoco en el mérito del esclavo, sino en la naturaleza de quien ama. Allí, en eso se basa. El amo en Éxodo 21, que estamos hablando, no veía a su siervo como alguien digno de amor en sí mismo, sino que el amor de Dios en su corazón lo llevaba a tratarlo con misericordia. Así como el centurión reflejó este amor, también lo debía hacer el pueblo de Dios, mostrando este amor que transforma vidas. Es fuerte la realidad ya para los tiempos de Jesús, pero también, al parecer, en este tiempo poco se ve esto. Hasta aquí llegamos entonces con el primer punto. Ahora continuamos con el amor esclavizante deseado. Primero fue manifestado. Ahora este amor esclavizante es deseado. El versículo 5 completo nos dice: y si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Esta es la manifestación de un corazón conquistado por el amor. Es un corazón que ha sido conquistado por este amor. No es resignación ni miedo de este esclavo que quiere quedarse ahí, sino el reconocimiento de que bajo ese amor, él como esclavo ha llegado a encontrar algo que es mucho más valioso que la libertad. Y detengámonos a pensar un momento, ¿qué tan valiosa es la libertad? Bueno, solo quienes la han perdido pueden entender su precio. Esclavos, prisioneros, secuestrados, ellos saben cuánto cuesta. La libertad, dice la gente, no tiene precio. Entonces, ¿qué experimentó este siervo durante estos 5 años y 11 meses que le llevó a renunciar a su derecho de ser libre? La respuesta es clara. El amor de Dios reflejado en ese amo. El amor de Dios reflejado en ese jefe de hogar. El amor de Dios reflejado en ese hombre líder de su casa. Eso llevó al esclavo a renunciar a su propio derecho. No quiere ser libre, quiere seguir siendo esclavo de él.
Este esclavo entonces no renuncia por conveniencia, sino porque ha sido cautivado por un gran amor que lo está transformando él mismo. Ahora la libertad parece que ya no es tan deseada. Él ha encontrado descanso bajo la sombra de ese amor y elige con gozo entregarse por completo a él y a su familia. Quiere que su familia disfrute también del amor de su amo, que es tan bueno. Yo me quedo aquí con mi familia, quiero que mi familia, mi esposa, mis hijos también experimenten el amor de este amo. Y es aquí donde todo cobra sentido. El amor de Dios no solo libera, sino que también esclaviza. No con cadenas de hierro, no con cadenas de hierro, sino con lazos de gracia. Como dice Oseas 11:4, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Este es el amor que esclaviza el corazón, el amor que transforma a los rebeldes, lo transforma en siervos fieles ahora. El amor que nos hace decir como Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo, esclavo de Cristo Jesús. Pablo fue un hombre cautivado por el amor de Dios, ¿cierto? Este es el amor de Dios, un amor que cuando se experimenta ya no se quiere abandonar jamás. Vemos ilustraciones, de hecho, de este concepto en el Nuevo Testamento, donde personas experimentaron también el amor de Cristo y van a responder, o respondieron, digo, de manera similar a lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 21. Un ejemplo claro es la mujer que al ser liberada de la esclavitud, del pecado, experimentó el mismo impulso. Ella quiso renunciar a su libertad para ser esclava del amor de Dios. En el Evangelio de Lucas se relata cómo una mujer conocida por su vida pecaminosa entró en la casa de Simón el fariseo cuando supo que Jesús estaba allí. En Lucas 7:36 y versículo 37 nos dice que uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Todos sabían que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este perfume, como ya sabemos, era costoso. Representaba lo más valioso que esta mujer tenía, su vida. Se puso a los pies de Jesús, la posición más humilde, la de una esclava. Comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino una manifestación de la plenitud, una manifestación del amor. Con sus lágrimas esta mujer regó los pies de Jesús, luego los secó con sus cabellos, los besó y lo ungió con el perfume. La Biblia nos dice que la gloria de una mujer es su cabello, lo más hermoso y preciado de ella. Sin embargo, esta mujer, embriagada del amor de Cristo, consideró su cabello como algo indigno para limpiar los pies de su maestro. Este gesto nos muestra a nosotros cómo el amor de Cristo la había esclavizado completamente. Esta mujer deseaba permanecer únicamente a los pies de su Señor, sirviéndole toda su vida. Un amor que transforma. De manera que hasta aquí hemos visto el amor esclavizante manifestado y el amor esclavizante deseado. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, el amor esclavizante perpetuado. Los que experimentan, digo, este amor, desean estar siempre a su sombra. Y la ley hebrea establece dos requisitos para ellos: un certificado judicial y uno físico. Éxodo 21, versículo 6, dice: entonces su amo lo traerá a Dios,
lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna, que es como un destornillador, muy parecido, filudo. Generalmente se ocupa para coser, hacer perforaciones en el cuero. Y él, dice, le servirá para siempre. Aquí vemos entonces tanto el certificado judicial como el símbolo físico. El primero, ante los jueces, ¿cierto? Bueno, asegura que la decisión del esclavo sea auténtica, que sea, bueno, aunque el amo, vamos a decir, pudiera presionar o no, bueno, me voy a hacer el bueno a lo mejor, o no tanto, simplemente lo voy a presionar para que se convierta en mi esclavo de por vida. Bueno, no era tan fácil, ¿sí? Porque los jueces garantizaban que la decisión del esclavo fuese una decisión genuina, convirtiéndose una vez, luego que toma esa decisión, en un testimonio público del amor de Dios reflejado en ese amo. De manera que el esclavo no solo tomaba esa decisión en privado, sino que se convertía ahora en un testimonio que era público del amor de su amo ante la sociedad. Pero este testimonio no se limitaba únicamente a un acto judicial, sino que se manifestaba físicamente. La marca en la oreja era un símbolo claro de que el esclavo había decidido permanecer bajo la autoridad de su amo, un símbolo visible. No le importaba, ya no le importaba a este hombre que lo llamaran esclavo de por vida, ni perder tampoco la oportunidad de ser un hombre libre, de ser un hombre rico. Lo que más deseaba era estar bajo la autoridad de su amo, pues. Él quería ser un testimonio del amor de su amo. Cuando ese hombre caminaba por la calle, otros amos y esclavos podían ver la marca en su oreja y podían preguntarle, ¿quién es tu amo? Y él respondía, mi amo es Moisés Coronado, un hombre de gran amor en Israel, un siervo de Dios. La marca que llevaba era un testimonio público del amor de Dios que mostraba, que moraba, en su pueblo. El amor de Dios morando en su pueblo a través de hombres fieles. Un testimonio visible de la presencia del Dios amoroso en medio de su pueblo. Escuche bien. Llevar ese testimonio no era fácil. No era fácil llevar ese testimonio. El dolor de perforarse la oreja debió haber sido bien intenso, sin anestesia. Pero el amor esclavizante, mis hermanos, tiene la capacidad de hacer que quien lo experimenta esté dispuesto a soportar cualquier dolor con tal de recibir más amor de su amo. Este amor transforma al esclavo en alguien humilde, dispuesto a seguir sirviendo, incluso sufrir, mientras refleja el carácter de su amo. Ahora piensen por un momento en cómo sería el servicio de ese esclavo después de haber recibido la señal y ser declarado judicialmente como un esclavo perfecto y perpetuo. ¿Cómo sería su servicio? Imaginen, con cuánta alegría este hombre se iba a levantar cada día para hacer sus oficios. Con cuánta dedicación defendería los intereses de su Señor. Con cuánta gratitud cuidaría a sus hijos, a los hijos de su Señor, a la esposa, a la familia, todos los recursos. Piensen también en el gozo con el que él comería la comida de su amo. Cómo disfrutaría estar en la casa de su amo compartiendo su vida y su trabajo. Ahora imaginemos también cómo es que el amo crecería en conocimiento de su esclavo, en una relación entre ambos. Esa relación sería cada vez más fortalecida,
Se verían por siempre, todos los días. El amo aprendería a hacerle cada vez más bien a su esclavo y el esclavo a su vez aprendería a mostrarle cada día más amor a su amo. ¿No es esto lo que nosotros deseamos experimentar con Dios? Este es el amor de Dios morando en sus hijos. ¿Mora así el amor de Dios en usted? ¿Lo percibe así usted? Le preguntan, ¿quién es tu amo? ¿Ves la señal? La señal en este entonces era una señal, ¿cierto? Visible. Pero esta señal en nosotros, si bien invisible, en un sentido también como la primera del pasaje, ante los jueces, solo un poco de gente, cuando llega el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que Él es el sello. Él nos transforma. Esa es una marca. También otra marca, nos dice el Señor Jesucristo, ¿cómo sabrán que son mis discípulos? Por el amor que se tienen. Esa es otra señal. Es la vida amorosa, la vida obediente a Dios, la que otros han de ver y deberían preguntar, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿Qué hemos aprendido hasta aquí en nuestro pasaje? En primer lugar, este pasaje nos muestra que en el reino de Dios siempre han existido y existirán jefes de hogar dotados del amor de Dios. Estos hombres desplegarían ese amor en favor de los suyos, especialmente en favor de los más necesitados. En este pasaje nos enseña también que el despliegue del amor de Dios en un hombre de autoridad produce una sujeción voluntaria de aquellos que reciben las manifestaciones de ese amor. Además nos enseña que tales hombres son necesarios para la gloria de Dios y para el avance de su reino en un mundo que está lleno de pecado, que vive bajo la opresión, que vive bajo la esclavitud del más horrible de los amos, el pecado. Ellos viven sin conocimiento del Dios verdadero y del amor verdadero. Que vean la marca en ti, para que te pregunten, ¿quién es tu amo? Hasta aquí, mis hermanos, hemos analizado el texto en sí, en su contexto histórico, la realidad de la esclavitud en la sociedad hebrea de aquella época, y cómo el amor de Dios manifestado en los verdaderos hijos de Dios de este tiempo mitigaba los efectos desastrosos de la esclavitud. Mitigaba los efectos desastrosos de la esclavitud que vino por causa del pecado. A simple vista, la ley civil en el antiguo Israel podría parecer solo una regla sobre la relación entre el amo y esclavo. Sin embargo, tiene una profundidad que conecta con tres aspectos fundamentales de nuestra fe, pues nos habla del amor intratrinitario. Nos habla también del amor de Cristo por su iglesia y finalmente nos invita a reflexionar sobre el amor del esposo a su esposa. Resulta que la ley que encontramos en el Antiguo Testamento tiene su origen en Dios mismo, en el Dios eterno, entre el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que el amor del Padre por el Hijo es tan profundo que lleva al Hijo ¿a qué? A convertirse en esclavo, a Jesucristo, en su siervo dispuesto a cumplir la obra de redención. En Juan 17:24 Jesús dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo como yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Este amor es tan grande que lleva al Hijo a convertirse en siervo voluntario del Padre. En Juan 10, versículo 17, Jesús afirma: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. El amor del Padre por el Hijo hace que el Hijo sea su siervo, dispuesto a sacrificarse, dispuesto para traer justicia y libertad a los esclavos del pecado. Este amor intratrinitario, que es la base de la ley, se manifiesta en la obra redentora de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 7 se nos recuerda lo siguiente. La mayoría ya se lo saben de memoria. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Cristo es el esclavo voluntario. Él se despoja de su gloria para tomar nuestra forma, para poder salvarnos. Este es el amor que nos llama a servir, que nos llama a someternos al Padre y al Hijo y a vivir bajo su voluntad. Pero la ley no solo refleja el amor intratrinitario, sino también el amor de Cristo por su iglesia. Ahora es Cristo quien en su amor ocupa la posición de amo. Su iglesia, al experimentar ese amor, responde como un esclavo voluntario. El apóstol Pablo lo expresa en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice él, nos apremia, nos aprieta el pecho. Es el amor de Cristo el que hace esto, el que nos impulsa a vivir para Él. No porque se nos obligue pesadamente, sino porque hemos sido profundamente tocados por el sacrificio de nuestro amo. El texto dice completo: el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Preguntamos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esclavos voluntarios al ver el inmenso amor de Cristo en la cruz. El amor de Cristo nos hace decir como Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De esta manera, el cristiano se convierte entonces en esclavo de Cristo, no por obligación fastidiosa, sino solo por amor. Cristo es un libertador que nos ha sacado de la esclavitud del pecado y al mismo tiempo nos ha llamado a ser esclavos de su amor. Este es el amor, mis hermanos, que guía a su pueblo, que guía a estos hombres jefes de hogar, que son autoridad y líderes en sus casas, que los guía a vivir como esclavos de Cristo, mostrando el amor de Cristo, viviendo en humildad, viviendo en sacrificio, tal como Cristo lo hizo. Finalmente, Cristo mismo nos enseña entonces a vivir como esclavos de su amor. Mateo 11, 28, 29 nos dice así: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso, dice él, y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Al seguir a Cristo, llevamos un yugo. Llevamos un yugo, es decir, nos sometemos a su voluntad, y en esa sumisión es que nosotros encontramos descanso. En esa sumisión es que nosotros encontramos el deleite para nuestras almas. Esta es la recompensa entonces. Vivir como esclavos de Cristo es vivir en la libertad que Él nos da. Así que la pregunta es clara y sencilla. ¿Realmente has conocido el amor de Cristo?
Les pregunto a ustedes, a todos, ¿realmente han conocido el amor de Cristo? Me pregunto también a mí. ¿He conocido el amor de Cristo? De tal manera que deseo ser su esclavo voluntario por siempre. ¿Tu amor por tu esposa refleja el amor de Cristo a su iglesia? ¿Y tu esposa? ¿Te sometes humildemente y voluntariamente al amor de Cristo en tu esposo? ¿Tus hijos lo hacen? ¿Los demás pueden ver el reflejo del amor de Dios en ti cuando miran a quienes están bajo tu autoridad? Esa es la verdadera señal del esclavo de Cristo, de los esclavos de Cristo, que son esclavos del amor, viven en obediencia y sirven a Dios motivados profundamente por este amor. Así que es este amor que hemos visto el día de hoy el que nos debe motivar a vivir entregados por completo, a que sea manifiesta más la gloria de Dios y su amor en nuestras vidas, tanto como iglesia o de manera individual este año 2025. Que sea mejor que el año anterior, que crezcamos en amor, que crezcamos en el conocimiento de este amo tan noble, tan bello, tan bueno. Si tú no vives así, es porque tú conoces muy poco del amor de Dios. La cruz para ti todavía es chiquitita. Necesitas crecer en el conocimiento del amor de Dios. Necesitas conocer a Cristo. Así que, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude este año a servirle a Él como Él nos ha servido a nosotros, reflejando ese amor y que nosotros podamos decir siempre, te amo, Señor, y no quiero ser libre nunca, soy tuyo para siempre. Padre eterno, gracias te damos por este amor que tú nos das. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra, Señor, la grandeza de tu amor por medio de la esclavitud. Pasajes sencillos, Señor, que no siempre consideramos. Gracias, Señor, por mostrarnos cuán grande es el amor del Padre, que el Hijo se somete voluntariamente como esclavo. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de este amor. Abre nuestros ojos para ver la gloria de la cruz, para ver la grandeza de Cristo, la grandeza de este amor que nos está revelado en las Escrituras. Que tu Espíritu, Señor, aplique la cruz todos los días de nuestra vida. Que tu Evangelio crezca en nuestros corazones para que crezca nuestro amor por ti, nuestra entrega. Te lo imploramos en el nombre santo de Jesús. Amén.